Llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanitos queridos, un momentito. Pues aquí hay varios elementos, Padre, que destacar antes de entrar al relato en sí mismo. En el relato, la primera lectura que hemos tomado del libro del Éxodo, no nos hemos atenido a la lectura que marca hoy la liturgia, porque se me hace que una de dos, nos dedicamos a esta pavorosa y hermosa escritura del apóstol Juan, o vemos la fiesta de los inocentes. Entonces, el antecedente narrativo y doctrinal y todo del relato de los santos inocentes tiene como trasfondo el relato también de la guerra que se hace a los israelitas y de la muerte de los niños. Matar a todos los niños y dejar vivir a las niñas. Entonces, curiosamente, yo predico así de lo que se va viniendo a la mente, al revés que actualmente en China, era matar a las niñas y dejar vivir a los niños, lo cual ha provocado en China un déficit de mujeres tremendo, porque todas las niñas, ahora con los sonogramas se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Se detecta niña, va para afuera. Si llegan a ser, pues casi dejan que se muera. Si está enfermita, no la curen. Es la política china del control de la natalidad. No sé si era la política del hijo único. Y para tener más de un hijo, pues casi con permiso del Estado. Son de esas cosas como la de el faraón. Bueno, todos los niños, mátenlos. Ya las parteras, si es niña, pues déjenla vivir, échenlos al Nilo. Pues ahí los cocodrilos tenían platillos servidos exquisitos. A la ola abortista de nuestro tiempo, hay que decirlo con todas las palabras, Juan Pablo II la llamaba el holocausto silencioso. ¿A cuánto asciende el número escalofriante de niñitos a los que no se les ha permitido la vida? Es doloroso, pero nomás lo señalo así de pasada, no entro directamente en este tema. Otro punto que vemos común entre ambas lecturas es que los poderosos son cobardes, los poderosos siempre tienen miedo. ¿Qué determina esta matanza de niños hebreos en Egipto? Pues que el faraón tenía miedo que si había una guerra, los hebreos, que estaban siendo oprimidos tremendamente, se aliaran con los enemigos. Y son muchos. Son muchos. Entonces, vale más ya parar la natalidad. No había anticonceptivo ni cosas por eso, ni sonogramas ni nada, pero entonces naciendo, y si es varoncito, al Nilo, o tírenlo. Porque tenía miedo de que, como crecía mucho el número de hebreos en un conflicto que él tuviera, pues estos pudieran aliarse con los enemigos y nos causarían muchos problemas. Tiene miedo. Herodes también tiene miedo. ¿Quién es ese? Este relato de hoy es continuación del episodio de los Reyes Magos. Los desvinculamos aquí y se corta por la mitad del relato. Son los Reyes Magos que no regresan para avisarle a Herodes que ya lo encontraron, como les había pedido Herodes. Él dice, bueno, estos condenados ya no volvieron, entonces, ¿saben qué? Váyanse a Belén y sus alrededores, y cuanto niño encuentren. Así acabamos con el peligro.
los poderosos tienen miedo. Están rodeados de miedo. En todos los órdenes, todos los que detentan el poder tienen miedo. Un hombre con poder casi ya no tiene libertad. Entonces, son factores comunes al relato. Porque de hecho, este relato al estilo como utiliza San Mateo su narrativa, siempre la pone bajo un texto para que se cumpliera esto, para que se cumpliera esto, para que se cumpliera esto, y va citando la cita que él necesita para apoyar su relato. La concepción del niño Jesús la pone Mateo, según está escrito, ¿verdad? He aquí que una virgen concebirá y dará luz, lleva todo aquí. Y aquí tenemos dos citas, una de Oseas, si mal no recuerdo, de Egipto, llamé a mi hijo. Es del siglo VIII, porque mi hijo es mi pueblo, mi hijo es el pueblo de Israel, y yo lo llamé de Egipto, de la esclavitud. Es la cita de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Es hermoso ver cómo Dios trata a su pueblo como a su hijo. Y más abajo, cuando Herodes se dio cuenta de que los magos le habían engañado, se puso furioso y lo mató a los niños. Así se cumple lo que había dicho el profeta Jeremías, y aquí cita a Jeremías textual, muy importante. En Ramá, una ciudad cercana a Jerusalén, en Ramá se ha escuchado un grito. Parece ser que este grito viene incluso de ultratumba, porque Raquel ya no vive. Cuando Jeremías, parece que si leemos los textos, la Biblia, Raquel desde la tumba llora a sus hijos. Raquel es la mamá de una parte de las tribus de Israel, por lo tanto de las tribus de Israel. Es mamá biológica de unos y madre de las demás tribus. Me parece que concreto es de Benjamín y no recuerdo otra tribu, Raquel. Entonces Raquel, esposa de Jacob, ve que sus hijos se marchan, se van, ya no vuelven, es el destierro de Egipto. Entonces se ha escuchado en Ramá un grito que parece que viene de la tumba. Se oyen llantos y lamentos. Leía eso ahora, este aspecto. Y es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. Es una frase de Jeremías que está también refiriéndose a Jeremías y aplicándola a Jeremías al destierro de los israelitas a Babilonia. Este es el trasfondo bíblico de este relato. Entonces, bueno, pues vemos que el proyecto de Dios va, no obstante, realizándose contra toda posibilidad. Por eso el salmo que hemos leído hoy, este salmo tan bello, tan real, de alguna manera refleja esas situaciones extremas. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa del cazador. La red se rompió y escapamos. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Y luego confiesa, nuestra ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Pero el realismo de las imágenes es ese. La red se rompe y nosotros escapamos. Entonces, aquí tenemos un punto de reflexión, no solamente con la actualización a la que ya aludía, tremenda de la situación de los niños, sino también del cuidado que Dios tiene de su pueblo. Entonces, ya que Herodes
muere, a José se le avisa que Herodes ya murió y regresan. Y se pasan de largo por Judea y se van hasta el norte porque reinaba un pariente de Herodes. Entonces le siguieron hasta el norte, peregrinando, y se establecen en Nazaret. Por eso, dice una profecía, será llamado Nazareno. Profecía que no la hemos encontrado por ninguna parte, por cierto. Es curioso, no se le encuentra. Y es Nazarayos, le dice. Entonces, es ese proyecto de Dios que no obstante y todo se va realizando en nuestra historia, en nuestra vida, pero que nos invita también ahora en este contexto de nuestra cultura, así a reflexionar sobre ese punto. Leía yo cómo en ciertos países que no quiero mencionar, para limpiar los campos minados, a todos los niños, un poquito minusválidos, para llamarlos así, con Down, con algún defecto o algo, el grupo los soltaban por esos campos. Era un saltadero, desastre, los niños soldados, y toda esa crueldad que se sigue reflejando sobre los niños, que sí la queremos tener presente. Inocentes son los que no hacen daño y los niños pues no hacen daño. Hemos reflexionado ayer sobre el misterio de la Santa Familia, y la Santa Familia es uno de los ejemplos, el ejemplo de la primera familia cristiana sobre los niños. Y meditábamos ayer sobre esa frase de un hombre que era un ateo perfecto: cuando los padres se aman realmente, cuando no son un egoísmo de dos, cuando los padres se aman, la educación es un éxito. Si los padres no se aman, es por demás. Lo que educa es la atmósfera, es el ambiente, son las relaciones, y la que educa es la familia misma. Cuando no se tiene esto, entonces los niños sí batallan y pueden experimentar traumas, dificultades que ellos mismos no comprenden y que un día pueden llegar a manifestarse en patologías, en adicciones o qué sé yo, porque la vida no es muy clara. Entonces, esta fiesta de los Santos Inocentes nos invita también, yo creo que hoy, a pensar mucho en esta dirección, en el cuidado, en el respeto, en pensar cómo Jesús trató a los niños. Yo les aseguro que sus ángeles ven el rostro de Dios todos los días. Y al que escandalice a uno de estos pequeños, es decir, le interrumpa su proceso de fe, más le valiera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Entonces, es lo que dice Jesús. E incluso nos dice: si ustedes no se convierten y se hacen como estos pequeñitos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Y entonces comprendemos un poquito lo que decíamos también ayer de la familia como una escuela. Eso que Pablo VI decía en el discurso en el año 64 en Nazaret: esta es una escuela. Aquí aprendemos, como es el lema del movimiento familiar cristiano, la promoción de los valores humanos y cristianos. Aquí, es en esta escuela. De lo contrario, si no es en esta escuela, pues fácilmente podemos pensar y preguntarnos entonces ¿dónde? Si no es allí. Entonces, yo creo que este es el tema hermoso de esta fiesta, ¿verdad? Y ver cómo San Mateo nos presenta este relato precisamente bajo el amor paternal, tierno, amoroso del Padre. ¿Verdad? De Egipto llamé a mi hijo. Raquel, que llora, que se oyen lamentos y llantos
se oyen, así como cuando hay unos ruidos, decir medio de ultratumba, es Raquel que llora porque sus hijos ya no existen. Eso pensaba Raquel, pero sí existían. Y un día regresarán de Egipto, porque de Egipto traje a mi hijo. Según Mateo, en Jesús se revive la historia del pueblo de Israel. Jesús es el Hijo de Dios y en Él se revive, se repite. Es el Hijo que sí es fiel, es el Hijo que sí va a permanecer fiel, que no será como este pueblo que se ha movido en zigzag, sino que Él será siempre, vencerá la tentación, hará la voluntad del Padre. Por eso en este Evangelio lo veremos siempre en esa perspectiva. O en Lucas, lo veremos en el templo, lo veremos incluso en su vida doméstica. Pídamele al Señor con esta ocasión, pidámosle al Señor que por nuestras familias, por nuestros niños, que los primeros en comprender la trascendencia, la importancia de ellos sean pues la propia familia. Nosotros hablar de esto nos llevaría largo y he hablado bastante, ayer hablamos mucho de esto, sabemos dónde está el problema radical de nuestra cultura, de nuestra propia ciudad. Vemos con cuadros a diario, nos encontramos todos los santos días, cuadros muy tristes, muy lamentables, ¿quién no lo hemos visto? En la que los niños son las víctimas. Muchas veces el egoísmo de los supuestos esposos determina mucho sufrimiento y muchas dificultades en el futuro, en la vida de los niños. Entonces, pues, pidamos al Señor por todos ellos, los que viven en zonas de guerra, los que están en las zonas más pobres, los millones de niños que están amenazados de muerte porque no tienen agua para beber. Así, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. En países, sabemos, de África sobre todo, las hambrunas, las sequías, etc. Mucho sufrimiento, mucho dolor, enfermedades, todo esto. Entonces, yo creo que ver este episodio de los niños nos invita a esta realidad. Y la acción negativa del faraón o de Herodes, pues no indica más que cobardía y miedo para asumir una situación y enfrentarla positivamente. Pídame al Señor todo esto y con esta intención vamos a continuar nuestra Eucaristía y le presentamos al Señor nuestras súplicas.